Les doy la bienvenida a este webinar previa al seminario Educación por Competencias, el porqué de los aprendizajes. En primer lugar, tenemos que plantearnos, ¿sí?, el por qué hablamos de competencias, es decir, qué sentido tiene trabajar por competencias con nuestros estudiantes. Y, válgame la redundancia, el sentido que tiene trabajar por competencias es justamente dotar de sentido a los aprendizajes. ¿Y qué implica dotar de sentido a los aprendizajes? Implica justamente poder llevar adelante un puente genuino entre la realidad, entre lo que nosotros denominamos la vida cotidiana, y los aprendizajes, las habilidades, las destrezas y la combinación de las mismas para poder resolver situaciones que tanto a nosotros como a nuestros estudiantes se nos plantean en la vida cotidiana. Por lo tanto, encontrar el sentido al aprender, es decir, encontrarle un sentido a un determinado contenido, implica aquello de que muchas veces nos preguntan nuestros estudiantes: profe, ¿para qué me sirve esto? Entonces, las competencias implican justamente la posibilidad que un sujeto tiene para poder hacer algo, para poder actuar en situaciones nuevas, complejas e imprevisibles, pero ¿en base a qué? En base a todo ese bagaje de contenidos, de habilidades, de destrezas, de capacidades que ha adquirido, ¿sí?, tanto en la escuela, lógicamente, como en ámbitos extraescolares. Por otra parte, esa movilización, nos dice Perrenou, de los recursos cognitivos que supone una competencia es única e irrepetible y está situada en un contexto específico. ¿Y esto qué significa? Significa nada más y nada menos que las situaciones que se nos presentan en la vida, para las cuales tenemos que ser de alguna manera, deberíamos ser competentes de resolverlas, son únicas, son irrepetibles, pero también yo le agregaría que son complejas e impredecibles. Y por lo tanto, permanentemente, cuando tomamos una decisión o cuando afrontamos una determinada situación, estamos poniendo en juego justamente el desarrollo de esas competencias que hasta el momento hemos ido incorporando, ¿sí?, en este caso, a partir de la educación. Por otra parte, la competencia supone una integración de conocimientos, como yo les decía recién, de destrezas, habilidades y actitudes, que son lo que se denominan las dimensiones de las competencias. Nosotros dentro de las competencias vamos a encontrar la dimensión cognitiva, la dimensión instrumental y la dimensión actitudinal. Para aplicar esa integración de forma práctica y creativa en la ejecución de una tarea que debe tener una relación clara con la vida, lo que denominamos el desempeño de una competencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo con Valle y Manso, la competencia se debe entender como un desempeño, ya que representa una aplicación práctica de lo que se sabe. Es decir,
la posibilidad de poder aplicar a una situación problemática concreta o a una situación, a un obstáculo o a una toma de decisiones, esas dimensiones de una manera práctica para lograr un buen desempeño. A eso es lo que educativamente tendemos. Entonces, en el ámbito educativo, los docentes vamos a hacer hincapié en el desarrollo de fundamentalmente de 3 competencias que parten ¿de dónde? Que parten del currículum. Es decir, que parten del currículum prescripto, del cual el docente, de acuerdo con las competencias que desea desarrollar o que debería desarrollar en los estudiantes, va a ir seleccionando y le va a dar el enfoque correspondiente como para no apuntar a un aprendizaje memorístico y mecánico, sino justamente para poder apuntar a el desarrollo de competencias, ¿sí? Entonces, la competencia, como ya dijimos, ¿sí? Tiene que ver con qué cosa? Tiene que ver con el desempeño, tiene que ver con el resultado de integrar estas 3 dimensiones en forma eficaz en una tarea que les proponemos en clase o en la vida real del estudiante. Entonces, por un lado, hablamos y deberíamos de potenciar como docentes la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva que está constituida por hechos, por datos, por teorías, por conceptos, por ideas, ¿sí? Pero que no son el centro o sea, no son el centro sobre el cual gira la clase, sino que tienen un lugar dentro de el proceso de enseñanza y de aprendizaje que acompaña la dimensión instrumental y la dimensión actitudinal. La dimensión instrumental es lo que de alguna manera denominamos el desarrollo de destrezas, ¿sí? Que tienen que ver con qué cosa, con operaciones, con resoluciones de problemas, con la planificación, con la gestión, con las relaciones que se traban entre los conocimientos o contenidos y el conocimiento y la realidad. Por lo tanto, si un estudiante solamente domina de manera memorística la dimensión cognitiva, va a ser muy difícil que pueda aplicar ese conocimiento a situaciones problemáticas o a situaciones concretas. Por otro lado, la dimensión actitudinal, que también cobra relevancia en lo que tiene que ver con la educación por competencias, y tiene que ver con la disposición, tiene que ver con la voluntad de aprender, tiene que ver con los valores, con los afectos, con la motivación, ¿sí?, que tienen nuestros estudiantes o que desarrollan nuestros estudiantes a través de las propuestas didácticas que nosotros llevamos adelante para despertar ese deseo de aprender. Y justamente la enseñanza en base a competencias tiene la particularidad de que como se lleva adelante mediante ese vínculo entre el interés del estudiante, la vida cotidiana del estudiante y el contenido, ¿sí?, es
cobra sentido y cobra significatividad para el estudiante ese contenido que se está desarrollando o que está circulando, esa información, ese contenido, ese conocimiento que está circulando en el aula, pero que ya no es el contenido por sí mismo, sino que es el contenido para, ¿sí?, poder tener una utilidad en la vida del sujeto. Entonces Rosales nos dice que la enseñanza por competencias enfrenta al alumno, ¿sí?, ya sea a poder resolver aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana en los planos personal y social. Esto es muy importante, porque muchas veces pensamos en las competencias como, bueno, la posibilidad que tengo de resolver, bueno, pero también cada obstáculo que se me presenta o cada problema que se me presenta no está aislado del ámbito y del contexto social en el cual se desarrolla la vida del estudiante, o en el ejercicio de una profesión cuando nos encontramos dentro de la didáctica de la educación superior. Estimula, dice Rosales, por lo tanto, un aprendizaje activo y contextualizado, fomenta la autonomía del alumno y eleva considerablemente su motivación al aproximar el aprendizaje que se fomenta en la escuela a las características de la vida real. Por otra parte, el trabajo docente por competencias es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo docente por competencias es lo que nos va a llevar, ¿sí?, al desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes. Y para ello es necesario organizar y animar situaciones de aprendizaje. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, significa elaborar situaciones didácticas que sean óptimas, las cuales se alejan de aquellos ejercicios clásicos que solamente se resolvían por un procedimiento y de forma mecánica, rutinaria y conocida de antemano, sino que se trata de hacer ¿qué cosa? De proponer, ¿sí?, proponer actividades, proponer situaciones de aprendizaje, ¿sí?, que en la didáctica contemporánea se les ha dado en llamar situaciones abiertas, situaciones con sentido y control, y que hacen referencia de alguna manera a la posibilidad que deberíamos otorgarle a los estudiantes de indagar, de investigar, de identificar y de resolver problemas. Por otra parte, es muy importante que el docente de alguna manera conozca a través de una disciplina determinada, obviamente, los contenidos que hay que enseñar y su traducción en logros de aprendizaje, que era lo que hablábamos recién. Por lo tanto, esto no implica una enseñanza tradicional, lineal, en base a objetivos propuestos, sino que tiene que ver con la identificación de los objetivos trabajados en las situaciones de enseñanza, de acuerdo con los contenidos. Es decir, invertimos de alguna manera el camino, ¿sí? Es decir, identificamos los objetivos en base a situaciones de enseñanza que tienen que ver con los contenidos. Entonces, controlar los contenidos
tiene que ver con abordarlos con soltura, con distancia, en forma flexible, ¿sí? Mediante situaciones abiertas y con tareas complejas que desarrollen o que despierten el interés del estudiante, pero son tareas que además muchas veces no tienen una sola solución, ¿sí? Sino que tienen múltiples soluciones, tienen múltiples caminos para llegar a esas soluciones y que esas soluciones a las cuales arriban nuestros estudiantes de esas situaciones que les planteamos no son, por lo que vengo diciendo, uniformes, sino que justamente son complejas y diferenciales, de la misma manera que cuando tenemos que tomar decisiones en la vida real, ¿sí? Por otra parte, el docente debería trabajar a partir de las representaciones de los estudiantes, ¿sí? Aquello que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. El estudiante no es una tabla rasa, ¿sí? Sino que el estudiante viene con un bagaje de conocimientos y de ideas previas, ¿sí? Y que de alguna manera el docente debe sondear, debe conocer, debe saber, deberíamos de ponernos en el lugar del estudiante, ¿sí? Y esas representaciones que nosotros vamos detectando acerca de aquello que queremos trabajar con ellos, nos ayuda, nos podemos apoyar en ellas, esto ya lo decíamos desde el constructivismo, ¿tá? Como punto de partida, ¿sí? O como punto de entrada en el sistema cognitivo del estudiante para establecer nuevos recursos o nuevos elementos que hagan que el estudiante los pueda reorganizar. Otro aspecto que tiene que ver con el trabajo docente por competencias implica el trabajar a partir de los errores y de los obstáculos del aprendizaje, de los aprendizajes. Aprender no es memorizar y almacenar desde esta perspectiva, sino que de alguna manera es reestructurar un sistema de comprensión del mundo de los estudiantes. La verdadera situación problema obliga a ¿qué cosa? A superar un obstáculo que se le presenta mediante un aprendizaje nuevo. Por eso es que cuando vinculamos el tema de las competencias con las estrategias didácticas, vamos a vincularlas con las estrategias de enseñanza situada, ¿sí? Si los estudiantes se apropian del obstáculo, es decir, se interesan por salvar de alguna manera ese obstáculo, su pensamiento se va a poner en movimiento. ¿Para qué? Para elaborar hipótesis a partir de por qué se da esa situación o por qué está planteada de esa manera, a indagar, es decir, a buscar información que les pueda servir para salvar ese obstáculo, ¿sí? Proponer pruebas, y cuando lo hacen de manera colectiva, ¿sí? También van a discutir, van a confrontar ideas, van a confrontar opiniones. Por otra parte,
Otro aspecto que debemos tener los docentes tiene que ver con construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas que apunten justamente al desarrollo de las competencias. Una situación de aprendizaje no se produce aleatoriamente, ¿no? Sino que se genera a partir de un dispositivo que va a situar al estudiante frente a una tarea que debe cumplir, frente a un problema que debe de solucionar o frente a un proyecto, ¿sí?, que de alguna manera tiene o tienen que llevar adelante para poder cumplir un propósito, ¿sí? Entonces, otro aspecto que no debemos olvidar es que esos dispositivos, ¿sí?, tienen que estar en consonancia con el nivel de desarrollo y con las posibilidades que tienen nuestros estudiantes. Que esto lo vamos a ver, que tiene que ver justamente con la evaluación formativa, de la que, en la cual se basa la enseñanza por competencias, y que tiene que ver con algo que se toma de la enseñanza para la comprensión, que es el diagnóstico continuo. Es esa observación continua, esa medición, por decirlo de alguna manera, que va haciendo el docente de los progresos de los estudiantes en sus logros, ¿sí? Pero acá hay algo importante que nos dice Carbinet y que tiene que ver con que más allá de evaluar lo que hacen los estudiantes, que no está mal, que lo debemos hacer, también debemos ir evaluando a partir de esos insumos las condiciones que nosotros como docentes fuimos, y la escuela, fuimos creando, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan ir adquiriendo esas competencias. Y eso también tiene que ver con la participación del estudiantado en sus propios procesos de aprendizaje, pero, porque por supuesto lo hacen, pero también en los procesos de enseñanza que tienen que ver, que no se desprenden de lo que es la evaluación mediante la autoevaluación y la coevaluación, y porque la propia autoevaluación implica ¿qué cosa? Implica el desarrollo de una competencia metacognitiva, ¿sí? Entonces, otro tema que tenemos que tener en cuenta los docentes cuando vamos a trabajar en el desarrollo de competencias tiene que ver con implicar a los estudiantes en las actividades de aula, en las actividades de aula, en las actividades de investigación, en las actividades de proyectos que se lleven adelante, ¿sí? Esto es lo que yo denomino la cogestión del aula, para hacer accesible y deseable de alguna manera el saber. No se aprende de la misma manera cuando el saber proviene de otros, y solo de otros, sino cuando tuvimos la experiencia de poder generar saberes y poder generar conocimientos. Por otra parte, una cosa que también es importante y que tiene que ver con la enseñanza por competencias, tiene que ver con el poder ofrecerle a los estudiantes, ¿sí?,
variadas situaciones y que ellos puedan tener la posibilidad de elegir, ¿sí?, cuáles resuelven o con cuáles trabajar. Y de esa manera vamos a estar obteniendo el mismo proceso, pero a partir de ¿qué cosa? De los intereses, de aquello que más les interesó a nuestros estudiantes. Por otra parte, las competencias implican una planificación. En esa planificación, como ya lo dije, cuando hablaba de lo que hace el docente para fomentar el desarrollo de las competencias, tenemos que, de alguna manera, proponer tareas que tengan sentido para los estudiantes, que tengan relevancia para ellos, que tengan, como dicen los constructivistas, significatividad. Y por otro lado, debemos adoptar metodológico de la planificación por competencias. Perrenú nos habla de las 10 competencias que de alguna manera deberíamos desarrollar para que nuestros estudiantes pudieran llevar adelante un trabajo genuinamente por competencias. Entonces, como vemos acá en la diapositiva, deberíamos organizar y animar situaciones de aprendizaje, situaciones que estén conectadas con la vida real, gestionar la progresión de los aprendizajes, ya lo dijimos hace un ratito, el hecho de la evaluación formativa, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, ¿sí? También lo vimos, que tiene que ver con la posibilidad de que esos dispositivos que nosotros elaboramos cuando planificamos nuestro trabajo puedan de alguna manera ser opcionales para nuestros estudiantes de acuerdo con sus intereses. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, que justamente tiene que ver con la participación, ¿sí?, el trabajo en equipo, participar en la gestión de la escuela, ahora lo vamos a ver. Las competencias no se desarrollan solamente a nivel de docente-estudiante, sino que para que se puedan desarrollar es necesario, sí, por supuesto, el ámbito áulico, pero también es necesario una gestión que propicie dentro de la institución educativa la enseñanza por competencias. Bueno, mantener contactos con la familia, ¿sí? Utilizar nuevas tecnologías, eso es un capítulo aparte que lo vamos a ver en el seminario, ¿sí? Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, que tiene que ver con aquello de, bueno, tengo que, entre comillas, dar, decimos los profesores, o terminar con el programa, o qué pasa si viene el inspector y voy atrasado. Esto de las competencias me lleva más tiempo y me implica un mayor pienso y un mayor, de pronto, tiempo en el desarrollo de las actividades que llevo adelante, ¿sí? Me quita muchas veces de mi zona de confort y me coloca en otro lugar. Me quita también del lugar de preponderancia que tenemos en el aula y me sitúa en un lugar de acompañamiento del estudiante en el desarrollo de esas competencias. Y, por último, organizar la propia formación continua, que esto lo vamos a ver, esto tiene que ver desde el punto de vista individual con poder organizar mi propio trayecto formativo, ¿sí?
pero también tiene que ver con la escuela, ¿sí? Que de alguna manera debería de propiciar, ahora lo vamos a ver, una formación, ¿sí? Que tienda a el desarrollo de las competencias de los docentes, de los estudiantes y de la propia escuela, en aquello que Perkins nos habla de la escuela inteligente, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar también lo que son las competencias transversales que tienen que ver con el tratamiento de la información, la competencia digital, la competencia social y ciudadana, el aprender a aprender, la autonomía e iniciativa personal, y las competencias que de alguna manera son específicas, como la comunicación lingüística, la matemática, la comunicación e interacción con el mundo físico, la competencia cultural y artística, y lo vamos a ver a través de ejemplos concretos que de alguna manera van fomentando y van entretejiendo. Vieron que si nosotros lo miramos es un entramado, van entretejiendo y se van construyendo en forma integrada, aunque, como habíamos dicho al comienzo, de pronto el docente, bueno, desea fomentar determinada competencia transversal. Y bueno, no va, o sea, las competencias no se pueden, ¿cómo les voy a explicar? Trabajar aisladamente. Se puede hacer énfasis en el desarrollo de determinada competencia, pero nunca se pueden trabajar en forma aislada, porque si dijéramos eso, estaríamos borrando con el codo todo lo que dijimos hasta este momento, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar con ejemplos concretos en los cuales, bueno, se tiende al desarrollo de determinadas competencias y hay otras competencias que también van a estar presentes, pero que no van a tener un papel tan preponderante en esa situación que se le presenta al estudiante para que resuelva. Por otro lado, las competencias que se desarrollan a partir de una tarea, ¿sí? Tienen que ver con primero la competencia que el estudiante va a poner en práctica o va a adquirir a través de esa tarea que se le propone, los contenidos, como ya habíamos mencionado, que son necesarios para poder comprender y realizar esa tarea, es decir, el nivel de dominio que tiene el estudiante, que el docente lo tiene que conocer para que esa tarea que se propone sea adecuada, como ya dijimos, a nivel y al desarrollo cognitivo del estudiante, el contexto o situación real en la que se va a aplicar esta competencia, que es muy importante, porque por un lado tenemos el contexto de aula, y por otro lado tenemos el contexto de vida de los chicos y tenemos el contexto de posible aplicación de esas competencias que están desarrollando en la escuela y que tienen que ver con el desarrollo personal y social, como habíamos dicho hace un ratito. Y luego también el tipo de preguntas, el tipo de texto, los mapas, los gráficos, la organización del aula, la metodología, que tiene que ver con lo que nosotros hablábamos hace un ratito sobre los dispositivos que vamos a utilizar para poder presentar tareas que fomenten el desarrollo o que fomenten la aplicación de determinadas competencias. En cuanto a la metodología, lógicamente que estamos dentro de un paradigma que implica la metodología activa y participativa por parte del estudiante y en la cual el docente es un guía, ¿sí?, que orienta a los estudiantes en su trabajo, ¿sí?
como ya lo vimos, a través de actividades de enseñanza y aprendizaje contextualizadas dentro de un proyecto didáctico, combinando actividades individuales y grupales, graduales, básicas y de ampliación, analizando los procesos implicados en cada actividad, buscando la aplicación posterior y generalización de los aprendizajes, y el alumno o alumna debe saber qué se le pide concretamente y cómo y para qué se ha realizado y poder reflexionar sobre los pasos seguidos. Esto también es muy importante. Cuando nosotros trabajamos por competencias, vamos en una ida y vuelta. Es decir, resolví esta situación de esta manera. Ahora, ¿por qué la resolví así? ¿Cuáles fueron los pasos que di? Es decir, voy hacia atrás y voy pensando y reflexionando sobre el camino que recorrí para alcanzar ese logro. Pero esto también nos lleva ¿a qué cosa? A poder proponer propuestas de mejora, ¿sí? A poder llevar adelante propuestas de mejora. Por último, y para ir cerrando, algo que no podemos desconocer, y es el papel o el rol de la gestión del centro educativo en un modelo de aprendizaje basado en competencias. Esto tiene mucho que ver porque la cultura institucional que esté instalada en esa institución va a propiciar o va a obstaculizar el trabajo por competencias. Entonces, en una escuela donde se trabaja o se aspira al desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, la centralidad tiene que estar en lo pedagógico. Se deben de desarrollar en todo el personal, fomentar el desarrollo en el personal y en los estudiantes de habilidades para tratar con lo complejo, no con lo simple o reduccionista, perdón. El trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje y la innovación, que tiene que ver con una actitud y que tiene que ver con aquellos dilemas de los que hablaba hace un ratito. El asesoramiento y la orientación por parte de profesionales. Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. Pensamiento e intervenciones sistémicas y estratégicas. Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. El liderazgo pedagógico distribuido. El aprendizaje organizacional. La escuela tiene que de alguna manera ser una escuela que aprende para saber y para saber enseñar, para saber a quién enseña y dónde lo hace. Y para terminar, voy a concluir con palabras de Perkins, que dice, una escuela inteligente, o en vías de serlo, no puede centrarse solo en el aprendizaje reflexivo de los estudiantes, sino que debe ser un ámbito informado y dinámico que también propicie un aprendizaje reflexivo de los maestros. Bueno, estaremos profundizando sobre estos temas y trabajándolos desde la teoría y la práctica y proposiciones prácticas en el seminario sobre competencias, educación, por competencias, el porqué de los aprendizajes. Muchas gracias.